Sé que están compartiendo el libro de Juan, el primer capítulo, y entiendo que habrán compartido el domingo anterior del versículo 35 al 42, y ahora nos tocaría del versículo 43 al 51. Así que los invito a ir ahí al Evangelio de San Juan, el versículo 43, una historia famosa de los inicios de Jesús y que involucra a sus discípulos, principalmente a Felipe y a Natanael. Yo lo voy a leer y después vamos reflexionando un poquito sobre este pedazo de la escritura. Dice, versículo 43 del capítulo 1 de Juan. El siguiente día quiso Felipe y le dijo, Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, israelita, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Acá tenemos el encuentro de Jesús con Felipe y con Natanael. Los versículos anteriores que ya estudiaron, vemos cómo Juan el Bautista, podemos decir, lleva a Andrés, uno de sus dos discípulos que estaban con él en el versículo 35, al encuentro con Jesús. Y luego Andrés llama a su hermano, a Simón Pedro, y lo lleva a su encuentro con Jesús. Y ahora en el versículo 43 vemos que Jesús, que estaba en la zona donde estaba Juan el Bautista, porque se había bautizado hace muy poquito, en Betábara, está en el primer capítulo, al principio, ese lugar mencionado, quiere dirigirse al norte, a Galilea, a la región de Galilea. Y en el inicio del viaje, o antes del viaje, o en el medio del viaje, no sabemos, se encuentra con Felipe. Y es interesante porque el solo encuentro de Jesús con Felipe lo convierte en un seguidor. De hecho, Jesús dice en el versículo 43, dice, sígueme. La única palabra que un discípulo necesita escuchar para seguir a Jesús es esa, sígueme. Y eso fue suficiente para Felipe. El llamado de Jesús fue totalmente, como decimos, suficiente y no hubo falta más que eso para que Felipe se pudiese acercar a él. Y si leemos el versículo siguiente, dice, Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Es decir, probablemente, como Felipe era de la misma ciudad que los otros dos discípulos anteriores del día anterior, en el versículo 41-42, él recibió la influencia de Andrés y de Pedro, de estos hermanos. Él probablemente halló a Jesús o llegó a Jesús a través de Andrés y de Pedro. Y leemos un versículo más, dice que Felipe halló a Natanael. Entonces, si vemos un poquito la historia para atrás, y para tener la primera reflexión, hoy me gustaría tener algunas reflexiones muy cortitas, pero en realidad dos aplicaciones principales. Vemos cómo Juan llevó a los pies del Señor a Andrés, Andrés llevó a los pies del Señor a Pedro, Andrés y Pedro llevaron a Felipe, y Felipe halló y llevó a Natanael. Jesús en muy poquitos días ya tenía 4 discípulos, y principalmente forjado o empujado por cómo iban compartiendo el conocimiento. Que apenas conocer al Señor, con solo conocerle, le seguían. Y con solo seguirle estaban dispuestos a compartir de él a los demás. Vemos cómo el conocimiento de Cristo impactaba tanto en la vida de ellos que los llevaba a tener un fervor de poder predicarles, o mejor dicho, porque no nos menciona la Biblia que le predicaran acerca de Jesús, pero sí que llevaban a un ejemplo, a un encuentro, con Jesús. Que motivaban a otros a que se encuentren también con Jesús. Y pensaba, para mí, en cuanto yo comparto de Cristo, en cuanto cada uno de nosotros compartimos de Él. ¿Soy una persona en la que arde la necesidad de compartirle a otros de Jesús?
Yo tuve un encuentro con Jesús y muy probablemente algunos o casi todos de los que estamos hoy aquí también tuvimos un encuentro con Jesús. Qué bueno sería que imitemos esta actitud de los discípulos, porque ellos acercaban a los demás a Jesús. Primero Juan a Andrés, Andrés a Pedro, Andrés y Pedro a Felipe y Felipe a Natanael, acercando a Jesús. Y me gusta este versículo, o este ejemplo de compartir acerca de Jesús, porque el protagonista no es la predicación de estos discípulos. No estoy diciendo que esté mal, por supuesto, está muy bien predicar el Evangelio, es lo que tenemos que hacer, la Biblia lo manda. Pero a veces para los que somos un poco tímidos en cuanto a predicar el Evangelio y a compartir el mensaje de Dios con palabras a los demás, este versículo nos muestra cómo podemos también llevar del mensaje a Dios, del mensaje de Dios a otros, facilitando un encuentro con Jesús. Porque quizás nos puede dar vergüenza o temor compartir de Jesús, pero sí podemos facilitar y acercar a que otra persona pueda encontrarse con él. Y esto es a través de un folleto, una invitación a una reunión de Zoom, un video, un pensamiento, que la actitud de los discípulos nos motive a ser facilitadores del Evangelio. Por supuesto, lo mejor es que podamos predicar y tenemos que hacerlo, pero por ahí cuando tenemos un poco de temor, vemos cómo simplemente Andrés acercó a su hermano, Simón Pedro. Vemos cómo ellos dos acercaron a Felipe y cómo Felipe halló a Natanael y como vamos a ver más adelante simplemente le dice, ven y ve. No le da argumentos. Acércate a Jesús. Quizá haya alguien hoy que por primera vez o se acerca a Jesús. Fue invitado a esta reunión para tener un encuentro con Jesús. Te invito a que no lo desperdicies. A que puedas disfrutar de este encuentro con Jesús. Que puedas disfrutar de poder escuchar acerca de Él, acerca de lo que Él puede hacer en tu vida. Y a los que ya tenemos al Señor también, que podamos ser verdaderos cristianos que motiven y que busquen que los demás también se puedan acercar a Él como hicieron los discípulos. Seguimos adelante, en el versículo 45 vemos que se menciona Natanael. Y este Natanael es uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12, pero en realidad el nombre con el que lo encontramos después es Bartolomé. Cuando vemos la lista de los discípulos de Natanael no aparece, pero sí aparece un nombre Bartolomé, y todos coinciden en que es él mismo, porque de hecho siempre está cerca a Felipe, porque es como el hombre que también queda libre y concuerda con la personalidad de Natanael también. Y vemos cómo al acercarse le dice Felipe a Natanael, o Bartolomé, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Felipe es una persona que seguramente conocía de la ley. Así como a los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Felipe identifica, con solo haberle conocido, a Jesús con el Mesías, con el cual, o de quien la ley hablaba, los profetas hablaban. Y dice que era el hijo de José y que era de Nazaret. Ahora, si pensamos un poquito o miramos otros versículos y vemos qué esperaban los judíos acerca del Mesías, no coincidía tanto con esto que dice Jesús. Porque, por ejemplo, Juan 7:27, ahí nos dice, la Biblia, lo voy a leer, dice, por este sabemos de dónde es, pero hablando de Jesús, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, decían los judíos, nadie sabrá de dónde sea. Es decir, en la cultura judía de aquel momento se suponía que cuando viniese el Cristo no iban a saber de dónde era, que iba a venir como de la nada, sin saber de dónde debería haber venido. Y esto iba un poco en contra de la cultura judía, que era errónea, pero era la cultura que aparentemente, o el pensamiento que aparentemente ellos tenían, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, sí nos marca que en Miqueas capítulo 5, Jesús vendría de Belén, que vendría de una familia de Judá, y que vendría de Belén Efrata, no sé si recuerdan aquel versículo, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es decir, había una confusión en el pueblo judío, porque la Biblia nombraba, las escrituras nombraban que iba a venir de Belén. Ahora, a la vez, aquí Felipe no habla de Belén. Habla de que él vendría de Nazaret, de una ciudad de Galilea. Es decir que quizá esto pueda explicar un poco la razón de por qué Natanael tiene esa reacción luego en el versículo 46, que dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nadie se esperaba quizá que Jesús viniera de Nazaret, pero en hecho Jesús cumplió la profecía y nació en Belén, pero luego se crió en Nazaret, y de hecho venía de Nazaret. Él había pasado todos los primeros años de su vida, hasta los 30 años, en Nazaret.
había nacido en Belén, pero al muy poco tiempo se mudaron a Nazaret con su familia. Y entonces, en el versículo 46, decía esto porque quizá puede explicar la reacción de Natanael. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y en esta pregunta de Natanael, en este prejuicio que él tiene, vemos implícito la sentencia obvia de que Natanael pensaba que de Nazaret no podía salir nada bueno. Natanael desprecia Nazaret como una ciudad en la cual puede haber crecido Jesús, y de la misma manera desprecia la verdad de que Jesús era el Mesías por el simple hecho de que Jesús venía de Nazaret. No había conocido a Jesús, solo quizá había escuchado hablar en ese momento de Felipe acerca de él. Jesús todavía no era una persona conocida, era el principio de su ministerio. Sabía una sola cosa de parte de él, o dos, que era hijo de José y que venía de Nazaret, y fue suficiente para despreciarle. Probablemente en la cabeza de Nazaret, alguien instruido en la religión judía, pasaban estos pensamientos de que, por un lado, nadie sabría de dónde iba a venir, o quizás pasaba también el pensamiento de, como dice Juan 7:52, que de Galilea nunca se había levantado un profeta. Eso pensaba el pueblo judío también, que era imposible de Nazaret que viniera Jesús, o de Nazaret era un lugar de la región de Galilea, porque nunca se había levantado un profeta de Galilea. Nazaret también era un pueblo muy olvidado, completamente olvidado. Leyendo un poco encontré que Nazaret no está en ningún libro del Antiguo Testamento, tampoco está en ningún libro apócrifo, tampoco está en el Talmud mencionado, ni siquiera el historiador Josefo, que muchas veces consultamos y vemos para entender un poco de la historia de la época de la Biblia, tampoco lo menciona nunca. Se entiende que era una ciudad un poco aislada, entre medio de dos valles, entre medio de dos montañas, en un valle de no más de 2000 habitantes, que si bien estaba cerca de una ruta comercial, como que a nadie le importaba lo que pasaba en Nazaret. Era una ciudad despreciada. De hecho, en esos versículos que mencionábamos recién, Juan 7:52 y 7:51, vemos cómo los fariseos, atacando a Jesús, dicen justamente, es imposible que él sea verdadero, porque nunca nadie se levantó de Galilea. Lo cual además era mentira, porque Jonás se levantó de Galilea, pero bueno, pongámoslo a un costado. Se equivocaban en eso también. Decían, es imposible, porque Nazaret es una ciudad que no sirve para nada, que no tiene sentido. No tiene sentido que Dios haya elegido poner al Mesías y que salga de ese lugar. Nunca hubo nada bueno en Nazaret. Nunca un profeta salió de esa tierra. Y en esos versículos también encontramos a Nicodemo, como él defiende a Jesús y dice, escúchenme, ¿acaso nuestra ley va a juzgar a un hombre antes de conocerlo? En el versículo 51 de Juan 7. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? ¿Por qué? Porque Nicodemo había tenido un encuentro con Jesús. Nicodemo era un fariseo que se había acercado a Jesús en la noche, y él sí había tenido un encuentro con Jesús. Y entonces lo defiende y dice, más allá de lo que piensen de Nazaret o de Galilea, ¿podemos juzgarle sin conocerle? Esta actitud de juzgarle sin conocerle fue la también la gente de Nazaret y prejuzga a Jesús. Como lo bueno, como la esperanza de Israel, como el Mesías prometido venir de ese lugar. Y aquí creo que está la primera aplicación que me gustaría tener. Porque muchas veces también nosotros hacemos estas presunciones para decidir, para opinar, para vivir, para avanzar. Hacemos prejuicios, o tenemos expectativas acerca de las personas, que muchas veces pueden ser pecaminosas o no. No siempre son pecaminosas. Creo que la de Natanael sí es pecaminosa, pero, por ejemplo, podemos pensar, yo vivo en un edificio y muchos de ustedes seguramente también, o quizá también, y usamos y yo, pero supongo que porque está el papelito que lo chequean mensualmente, porque es de acero, porque los cables son muy fuertes, porque se aguantaría con un solo cable, pero en realidad tiene 6, o me imagino que tiene más que uno, y a pesar de estar colgado a muchos metros y que mi vida corre riesgo, yo supongo, y podemos decir, la expectativa o el prejuicio de que no se va a caer, por eso me subo. O si lo llevamos a las personas, quizá veo por la calle una persona con un turbante, con una túnica, con una barba larga, y por la información que tengo en mi cabeza,
como la tenía Natanael acerca de Nazaret, digo, esa persona es musulmana. Eso. Ya alguien es cristiano. Ahora, la postura de Natanael, cuando él dice que nada bueno puede venir de Nazaret, sin lugar a dudas sí que es una postura errónea o pecaminosa, porque él hace un juicio ético de Jesús, porque sin saber de Jesús y por solo partir de donde él venía, lo juzga, y lo juzga de manera negativa, diciéndole que no era bueno, o que Jesús fuese el Mesías. Es decir, tiene que haber, pensaba en esto, ¿no? Tiene que haber una línea que marque cuándo un prejuicio o cuándo una expectativa sobre una persona es correcta o no es pecaminosa y cuándo sí lo es. Y una línea que muchas veces nos es difícil a nosotros, en nuestro día a día, marcar. Cuándo me estoy equivocando acerca de esa persona o cuándo simplemente estoy teniendo una expectativa o lo estoy describiendo como una realidad. Entonces te invito a que nos paremos del lado de Natanael, y en vez de intentar dibujar esa línea, me gustaría reflexionar acerca de cuál es el corazón que realmente se quiere parar del lado correcto. ¿Cuál es el corazón que deberíamos tener para no prejuzgar a los demás? Para no pecar en eso. Para no caer en la tentación de hacer generalidades acerca de las personas y suponer cosas o juicios de éticos de valor acerca de ellos. Y ese corazón, pienso en primer lugar, en tres puntos divididos muy cortito, es un corazón que busca conocer a las personas y tratarlas como realmente son, y no como representantes de un grupo, en primer lugar. Y ese grupo puede ser un país, una cultura, un ministerio, una organización, una iglesia, una familia, un barrio. Dios sabemos que no hace acepción de personas. Sabemos que Dios no pone a un costado a nadie y que espera con los brazos abiertos a todos. Y qué bueno que cada uno de nosotros pueda tener un corazón que busca conocer a las personas en vez de tratarlas o de juzgarlas o prejuzgarlas por de dónde vienen. Sea, como decíamos, un barrio, una familia, un grupo, de otra iglesia, un país, una cultura. Más allá de todo eso, que podamos tener un corazón como el de Nicodemo. Porque Nicodemo, recordemos, era una persona fariseo que se esperaba que fuese contraria a Dios. Pero Nicodemo conoció a Jesús y se dio cuenta que no era así. Se dio cuenta que Jesús, podemos decir, era el Hijo de Dios y estaba al lado de él, y por eso lo defendía en esa conversación de Juan capítulo 7. En segundo lugar, un corazón que esté dispuesto a dar oportunidades, o que a pesar de que tenga expectativas negativas incluso, puede darle oportunidades a esa persona. Es decir, lo que estoy diciendo es, a veces nos cuesta mucho tener una expectativa negativa. A veces nos sale natural. No está bueno, pero nos pasa acerca de otro, porque sabemos de dónde viene o porque... Ahora, que podamos tener un corazón dispuesto a dar una oportunidad a esa persona. Que podamos tener un corazón dispuesto a conocerle. Otra vez cito el ejemplo de Nicodemo porque me llama mucho la atención. Él, si se hubiese dejado llevar por sus compañeros, debería haber prejuzgado a Jesús. Sin embargo, él le dio la oportunidad a Jesús a acercarse a él. Y se acercó de noche, con temor. Él tenía temor. Se acercó de noche. ¿Qué puedo como este? Un corazón quizá distinto de Natanael, que negó cualquier tipo de oportunidad y que simplemente le rechazó por solo saber de dónde venía. Y en tercer lugar, un corazón dispuesto a que si tuvimos una mala expectativa acerca de esa persona y nos equivocamos cuando le conocimos, podamos estar dispuestos a arrepentirnos rápido y a darnos cuenta completamente que si me equivoqué en realizar perdón y arrepentirme. Que es la historia que vemos que sigue sucediendo y que es lo que sigue pasando. Me acordaba también del versículo de Samuel, ¿no? Samuel 16:7. Dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, no mires a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Podemos agregar, no mires al lugar de donde viene, no mires al grupo del cual pertenece, porque Jehová mira el corazón. Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a mirar el corazón de las personas y no solamente de dónde viene. Sigamos adelante y ahí en el versículo
estamos en el versículo 46, vemos una actitud súper interesante de Felipe, que está en consonancia con lo que ya veníamos diciendo acerca de los primeros versículos, porque Felipe no se gasta en argumentos. Versículo 46, después de la pregunta de Natanael, Felipe dice, ven y ve. Felipe no se esfuerza en contrarrestarlo, Felipe no se esfuerza en dar argumentos, no se esfuerza en intentar rebatir lo que acababa de decir Natanael, sino sencillamente le dice, ven y ve. Porque Felipe sabía que al entrar en contacto con Jesús, todo podía cambiar. Porque cuando conocemos a Jesús nos damos cuenta que Jesús es real. Porque cuando tenemos una experiencia con Él, así como también los discípulos en aquel momento, nos damos cuenta de que todo cambia y que tiene el poder para transformar nuestra vida. Porque cuando una persona le da lugar a Jesús en su vida y le conoce, se acaban los argumentos. No hay argumentos de la ciencia, no hay argumentos de las ciencias humanas, no hay argumento que el mundo te pueda dar, porque conocerle es suficiente. No hay Nazaret que nos pueda hacer dar vuelta de ese único Dios, el Hijo de él, Jesús, que puede transformar nuestra vida. Y eso le había sucedido a Felipe, y por eso Felipe estaba seguro de que lo único que necesitaba Natanael era un encuentro con Jesús para que él también lo pueda vivir. Versículo 47, el que se le acercó, era israelita en quien no hay engaño. Y aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Jesús, vemos que cuando Natanael se empieza a acercar, en vez de tener una actitud como la de Natanael, o en vez de intentar contrarrestar los argumentos de Natanael porque lo conocía, porque conocía el corazón de Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita, he aquí una persona judío que busca ser vida. Engaño. Vemos este contrapunto entre Jesús y Natanael, y creo que es la enseñanza principal y es la segunda aplicación que quisiera tener hoy. Porque vemos en Natanael a alguien que no conocía a Jesús, que nunca había visto acerca de él, que era la primera vez que escuchaba, y que con solo saber que era de Nazaret era suficiente para decir, no puede ser verdad. Pero del otro lado vemos a Jesús, una persona que en teoría nunca le había visto, ahora vamos a ver por qué hago así, digo en teoría, pero que al conocerle por ser Dios, le reconoce las virtudes que él tenía. Reconoce que era un verdadero israelita y que no había engaño con él. Jesús sí le conocía y juzgó positivamente a Natanael. No se encarga Jesús de dar contraargumentos, sino se encarga de resaltar una virtud en la vida de Natanael, o la persona de Natanael. Que no hubiese engaño en él significa que era una persona sincera, que era una persona que de verdad se quería acercar a Dios. Que no era una persona que buscaba el poder, por ejemplo, como algunas sectas religiosas de ese momento, que lo único que le interesaba era tener el poder del pueblo judío utilizando o a través de la religión. Él se quería acercar de verdad a Jesús y Jesús se lo reconoce. Y entonces vemos en el versículo 48, dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús le hace la segunda demostración. La primera le mostró que era un verdadero israelita y que le conocía. Y la segunda demostración de que él era el Hijo de Dios, le dice, yo te vi abajo de la higuera, antes que Felipe te fuese a buscar. Y estoy seguro que esa escena de Natanael debajo de la higuera era una escena en la que Natanael estaba 100% seguro de que nadie lo hubiese podido ver. No es que Jesús justo pasaba y lo vio de lejos, mira, ahí estaba, lo voy a enganchar después. No, era imposible que alguien viese a Natanael debajo de la higuera. No había manera física de que eso sucediera. Y entonces Jesús le hace esta demostración, le revela que era sobrenatural, que era el Hijo de Dios. Y Natanael cae ante semejante evidencia, porque era un judío verdadero, en quien no había engaño, y que quería buscar al Mesías y quería encontrarle, y entonces le dice, versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael le reconoce como maestro, como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Y otra vez, por quinta vez, o sea, el quinto discípulo en muy pocos días, un encuentro con Jesús fue suficiente. Felipe no se equivocó. Con un encuentro con Jesús bastaba para Natanael. Se iban a caer todos sus argumentos. Probablemente, o como decíamos hoy, Natanael estaba muy convencido que nadie lo hubiese podido ver en esa higuera y
con una sencilla demostración de poder de Jesús, fue suficiente para mostrarle que era el verdadero Mesías. Y ahora acá tenía la segunda aplicación para que meditemos. Porque ahora me gustaría pararnos del lugar de Jesús. Nos paramos del lugar de Natanael cuando somos nosotros los que prejuzgamos. Y vimos que teníamos que tener un corazón dispuesto a no juzgar a las personas por saber de dónde vienen y a darle oportunidad de escucharle, de encontrarnos con ellos, y en el caso de que nos hayamos equivocado con ellos, perdonarles. Y, mejor dicho, pedirles perdón o arrepentirnos. Y de esta segunda aplicación nos invito a que estemos del lado de Jesús y que nos paremos de la persona de quien recibe el prejuicio. Porque a veces nos toca esa postura. Nos toca ser nosotros quienes recibimos el prejuicio o malas expectativas de parte de alguien. Quizá no nos los dice, pero lo sabemos, porque nos llega a través de otra persona, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el corazón que deberíamos tener cuando estamos en esa posición? Y esta posición es la posición de Jesús, el mayor ejemplo que tenemos cada uno de nosotros. Y según 7 vemos un corazón de poner a un costado esos prejuicios, porque él los conocía, sabía que los había recibido. Fue capaz de poner a un costado esa mala actitud de Natanael y eludir la discusión, y eludir el pleito, y eludir el problema. Incluso sin que Natanael le llegue a pedir perdón, Jesús ya había puesto a un costado ese prejuicio de Natanael. Y esto, hermanos, es muy difícil que nosotros podamos evitar o imitar de Jesús. Es difícil porque nos daña mucho cuando recibimos un prejuicio de parte de alguien, cuando alguien nos juzga sin conocernos. Pero vemos en la actitud de Jesús un corazón que está dispuesto, por amor al otro, por amor a Natanael, a poner un costado sus errores. Y es lo que hizo también Jesús con nosotros, porque Jesús también puso a un costado, no solamente nuestros prejuicios para con Él, sino también cada uno de nuestros pecados. Jesús está dispuesto a perdonarlos y a ponerlos a un costado por amor hacia nosotros. Segunda actitud del corazón de Jesús, según el versículo 47 también, a lo que veo, es que es un corazón dispuesto a de igual manera. Es decir, no solamente podemos decir dejar pasar la mala actitud del otro hacia con nosotros, o evitar el enfrentamiento, sino también no tratar de igual manera, o no eludir a esa persona, sino demostrarle y reconocerle como realmente es. Muchas veces para obtener una actitud positiva de alguien o para sanar un conflicto que tenemos con el otro, lo que tenemos que hacer es tener la actitud contraria que el otro tuvo para con nosotros. Es mostrarle el amor de Dios a través de nuestra actitud, a pesar de haber recibido algo malo. Cada uno. Como alguien en quien no había engaño. Estoy seguro que Natanael tenía muchas cosas malas. De hecho, lo primero que conocemos acerca de Natanael es que era una persona que tuvo una actitud negativa y que tenía prejuicios. Sin embargo, lo primero que hace Jesús es resaltar su virtud. Jesús reconoció en Natanael a un verdadero israelita, que se había equivocado, pero que no por eso iba a buscar apartarlo de él, porque quería que se acerque a él. Nosotros qué bueno que podamos tener también este corazón, dispuesto a no tratar de igual manera a aquel que nos prejuzga, sino a reconocerle como realmente es y a buscar sanar la relación. Y en tercer lugar, según el versículo 48 también, veo un corazón, o el corazón de Jesús, un corazón dispuesto a mostrar con actitudes y con no con discusiones, no con argumentos conflictivos, no con pleitos, sino con actitudes y con acciones, demostrarle al otro cómo somos realmente. Que podamos imitar este ejemplo de Jesús, en que él no fue al choque con Natanael para buscar dañarlo como lo habían dañado a él, a Jesús, sino que le demostró que era realmente el Hijo de Dios. Que con acciones, con actitudes, con este milagro que Jesús hace en este lugar, en estos versículos, le demostró que era verdadero Hijo de Dios. Que nosotros también podamos reaccionar de esa manera. No de manera agresiva, sino con pasividad, mostrarle al otro quién realmente somos y cuánto le amamos también. Llegando al final dice, y le dijo, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Y esta pregunta que le hace Jesús de te vi debajo de la higuera, ¿crees? Que puede parecer un reproche. Entiendo que no lo es, pero sí que es una lección de amor, o desde el amor de Jesús hacia Natanael. Recordemos también cuando Jesús se encuentra con Tomás, y Tomás, que de Jesús, que había ya, no toque sus heridas, no voy a creer que resucitó. Y cuando Tomás toca las heridas de Jesús, Jesús le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, tampoco pienso que es un reproche, pero sí es una lección. Y Jesús le da una lección, así como a Tomás también a Natanael. No entra en discusión, no entra en buscar argumentar de quién verdaderamente era, simplemente le demuestra el poder y le muestra una lección que es creer más allá de lo que puedas ver. Natanael creyó porque vio que le habían visto que Jesús había hecho un milagro con él, le había visto debajo de la higuera. Ahora, Jesús busca en personas que crean en él, fundando su fe en su persona y no en sus milagros. Fundando su fe en quién es Jesús y no solamente en lo que Jesús hacía o los milagros que él hacía en ese momento. Y entonces quería pensar, para terminar, en esta reflexión, de que obviamente nosotros no vivimos o no vimos en carne propia los milagros de Jesús. Pero sí podemos y pudimos experimentar del poder de Dios en cada uno de nosotros y también en los demás. Sí podemos ver cómo Jesús es capaz de transformar nuestros corazones y darnos una actitud distinta a la hora de recibir un prejuicio, dar una actitud de perdón en nuestra vida. Y Jesús les dice, cosas mayores que esta verás. Vas a ver los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Obviamente nosotros no vimos esto, pero sí, como decíamos, experimentamos en lo que Jesús puede transformar en nosotros. Y también vemos cómo Dios abre los cielos, se acerca al pecador y borra su pasado, cambia su presente y transforma su futuro. Y le da un destino glorioso en el cielo. Y eso es un milagro. Eso es un milagro que también podemos vivir. Y que quizás me diga, bueno, pero eso yo no lo puedo ver. La Biblia me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si queremos agradarle a Él, tenemos que creer en Él. Tenemos que acercarnos a Él a través de la fe. Y Dios hoy, otra vez, lo sigue haciendo. Abre los cielos. Se acerca a cada uno de nosotros, se acerca a los pecadores, a aquellas personas que se equivocaron y le dieron la espalda a Jesús, dispuesto a borrar esos pecados y a transformar su presente y darle un destino glorioso en el cielo. Y que no claro, quizá haya alguien que todavía no pudo disfrutar de Dios porque no puso su fe en Él. Te quiero invitar a que lo hagas. No te voy a dar argumentos acerca de defender, por ejemplo, la existencia de Dios o de Jesús. No voy a poner en discusión de contrarrestar los argumentos que la ciencia quizá te puede dar, o el mundo, o cualquier persona te puede dar en contra de Dios, en contra de Jesús. Simplemente te quiero decir, como dice Felipe, ven y ve, acércate a Jesús. Porque Dios abre los cielos y te está esperando con los brazos abiertos. Y te invito a que puedas conocer a la persona de Jesús, que puedas conocer a esta persona capaz de perdonar a alguien que lo prejuzgó, y no solo eso, sino reconocer sus virtudes, porque yo también me equivoqué, y porque vos también te equivocaste. Jesús está dispuesto a dar las virtudes que tenés. Jesús está dispuesto a fortalecerse en tus debilidades, porque eso también lo dice la Biblia, que Él se hace fuerte en nuestras debilidades, porque cuando yo no puedo, Jesús puede en mí, y Dios puede en mí. Y te quiero invitar a que tengas este encuentro con Él. Jesús vino a la tierra, siendo el Hijo de Dios, para vivir sin pecado y para morir en mi lugar, porque estar en era yo y eras vos, o mejor dicho. Quien debía estar en esa cruz éramos nosotros por haber pecado, por habernos alejado de Dios, por habernos distanciado de Él, y porque, como explica la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Nosotros éramos los que deberíamos haber
muerto en aquella cruz. Y sin embargo, Jesús vino a la tierra a ser nuestro sustituto y a morir. Sin embargo, por su propia decisión y mejor dicho, por la decisión del Padre también, de Dios, que nos ama, murió por vos y por mí. Y en ese hecho de su sangre derramada en la cruz, que es capaz de limpiar nuestros pecados, nos da la posibilidad de que también nosotros podamos apropiarnos de ese perdón. Y Jesús hoy quiere perdonarte. Jesús Natanael tuvo, y que puedas decirle, como Natanael le dijo, maestro, porque rabí significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de mi vida. Jesús quiere ser el Señor en tu vida, Jesús quiere ser quien te da la salvación. Te invito a que te puedas acercar a Él. ¿Cómo me acerco? Creyendo que murió en la cruz para rescatarte, creyendo que derramó su sangre para limpiar tus pecados y creyendo también que por confiar en Él puede ser tu Salvador. Y sabes, Jesús al tercer día resucitó. Y como resucitó, hoy te está esperando en el cielo con los brazos abiertos para que te puedas acercar a Él. Como resucitó, como fue capaz de vencer la muerte, hoy te puede dar la vida a vos también. Bueno, para terminar, solamente dejarnos con este pensamiento de la actitud de Jesús y de la actitud de Natanael. Para aquellos que conocemos al Señor como nuestro Salvador, que podamos tener un corazón que no tenga prejuicios por de dónde vienen las personas, que en el caso de tener malas expectativas, podamos estar dispuestos a conocerle, y en el caso de habernos equivocado, un corazón dispuesto a pedir perdón y arrepentirnos. Y que mejor también, o mejor aún, podamos tener un corazón que al recibir este prejuicio o estas malas expectativas de parte de otro, podamos evitar los pleitos, las discusiones, podamos reconocer en el otro aquellas virtudes también, mostrándoles nuestro amor para con ellos. Y podamos también, como vemos en el versículo 48, ser capaces de demostrarle al otro que realmente somos personas que buscan agradar a Dios y que buscan expresar el amor de Él a través de nuestras actitudes. Y para aquellos que no conocen al Señor, te invito a que puedas tener un encuentro con Él. Te invito a que puedas ser parte del milagro de Dios en la vida de las personas. Nada más, terminamos con una oración. Te agradecemos, Señor, porque podemos reflexionar en tu palabra, podemos meditar en ella. En Jesús, un corazón distinto, un corazón amoroso, un corazón misericordioso para cada uno de nosotros. Te rogamos que podamos imitar por medio de tu Espíritu este corazón, Señor, capaz de perdonar, capaz de amar, capaz, Señor, de no poner prejuicios por sobre los demás, sino realmente buscar conocernos unos a otros, Señor, y crecer en nuestra comunión también. También te agradecemos, Señor, porque enviaste a tu Hijo a salvarnos y a darnos una nueva vida y un destino glorioso. Señor, somos inmerecedores de ese amor, de ese perdón, sin embargo lo hiciste por amor a nosotros. Te rogamos, Señor, que nos puedas bendecir y cuidar en todo lo que tenemos delante en esta semana, Señor, y lo hacemos con fe porque sabemos que estás siempre con nosotros y nunca nos dejas solos. En el nombre del Señor Jesús, amén.